para los licenciados que le gusta esta área, que es muy, muy bonita, es muy hermosa, pues ya saben que deben de manejar mucho este tipo de alimentación. La eliminación urinaria. Pues bueno, esto es un tema que en el sistema primario de salud nosotros venimos viendo muchas alteraciones precisamente por la insuficiencia renal que existen, por los altos índices de insuficiencia renal dadas por mala alimentación y a su mismo tiempo por diabetes mellitus, hipertensión arterial y demás. Un inadecuado control de este tipo de enfermedades pues, pueden conllevarme a que tenga una insuficiencia renal, primero aguda, después crónica, y tenga o se vea alterada en lo posterior una eliminación urinaria. ¿Y qué es la eliminación urinaria? No es nada más que la filtración de la sangre a través de la orina. Si ustedes se ubican en el contexto gráfico del sistema renal, ustedes saben que tenemos dos riñones al lado de la columna de una forma normal, pues hay quien nace, hay pacientes monorrenales, de hecho yo tengo un paciente monorrenal, que eso es, hay que tocarlo con mucha pinza y cuidarlo mucho, ese tipo de riñón, porque al tener dos, si falla uno, me queda el otro, pero en los pacientes que tienen un solo riñón, pues es bastante complejo, porque cuando ese riñón falla, pues no hay nadie más que me supla eso, más que una máquina de diálisis, ¿verdad? Que me va a ayudar de una forma extracorpórea poder filtrar esa sangre y tener una eliminación urinaria. En el caso normal, pues bueno, ustedes saben que existen dos riñones al lado de la columna, están constituidos a su vez por el sistema urinario, por dos uréteres que desembocan en una vejiga, y a su vez esta va a estar eliminando el orine por la uretra. Entonces, el riñón propiamente dicho está constituido aproximadamente por 1 millón o más de 1 millón de nefronas en su interior glomérulo, que es donde se realiza la filtración de la sangre, ¿no? Entonces existen las asas de Henle, las cápsulas de Bowman, etcétera, que es el lugar exacto donde se produce la filtración. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que son diabéticos, en los pacientes que son hipertensos? Esta pequeña estructura glomerular es la que se ve afectada. Por ende, esa filtración no va a ser adecuada, y cuando se filtra, la palabra propiamente dicha es la filtración, quiere decir de que me van a separar elementos de la sangre que son tóxicos y que necesitan ser eliminados del cuerpo. ¿Por qué vía? Mediante la vía urinaria. En el caso del paciente que tiene algún tipo de alteración, pues esta eliminación de este tipo de toxinas y de sustancias que están presentes en todo el cuerpo no se van a eliminar y se van a quedar en el cuerpo. Ahora, en los pacientes como pacientes hipertensos y diabéticos pudiera haber algún tipo de problema en lo posterior si no hay un buen control a nivel renal, y entonces no ocurre esta buena eliminación urinaria. Aproximadamente el ser humano debería filtrar por hora de 0,5 a 1 ml por kilogramo por hora de orina. Se podría decir que esto estaría de entre 800 a 2000 ml en 24 horas. Más o menos teniendo esta idea estándar, podemos determinar la cantidad de eliminación urinaria en el día que pueda tener un paciente. Si esto es menos o es más, pues bueno, ya existe una alteración a nivel del aparato, en este caso del riñón propiamente dicho. Entonces está la parte de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Son fundamentales en la eliminación urinaria. Si se ve alterado, pues bueno, ahí estaríamos ante la presencia de una de las patologías que ya le hemos indicado. Continuamos en honor al tiempo, tenemos muy poquito tiempo. Eliminación intestinal. Bueno, este es un proceso mediante el cual se da la eliminación intestinal, es decir, todo aquello que nosotros hemos ingerido, ustedes saben, se mastica, se digiere a nivel gástrico, luego pasa al intestino delgado, grueso, se absorbe todos aquellos
elementos importantes para la nutrición, y aquel bolo fecal que queda tiene que ser expulsada hacia el exterior. Son sustancias que ya no sirven, que no pueden ser absorbidas por parte del intestino y que no son asimilables por el cuerpo. El conjunto de estas sustancias que se eliminan son las heces fecales y están formadas por todos los residuos de los alimentos que hemos consumido durante todo el día. Además pueden haber secreciones, células descamadas del intestino, las propias bacterias, por ejemplo la Escherichia coli, que está en algunos intestinos, ¿no? Y que es una bacteria que en algunas personas no ocasiona algún problema, pero cuando pasa o migra del intestino a las vías urinarias es un gran problema, y es la bacteria que por excelencia hoy por hoy ocasiona las grandes infecciones de vías urinarias, ¿no? Cuando migran y cruzan el intestino a las vías urinarias. Algo más que le queríamos hablar es acerca de la aplicación local del calor y del frío. Y en esto tenemos muchas experiencias, incluso hasta por una propia inercia de las personas, de nuestros pacientes, cuando llegan a nuestras consultas, producto de un golpe, una caída, un esguince, ellos lo primero que nos dicen, bueno, me apliqué calor. Otro llega a consulta y nos dice, me apliqué frío. ¿En qué momento yo debo aplicarme el calor o el frío? Pues bueno, en esta actividad del día de hoy vamos a despejar esas dudas para poder yo determinar a qué paciente puedo darle una terapia con calor y una crioterapia, que sería la terapia con frío, ¿no? Además está decirle que las terapias con calor se llaman termoterapia y la del frío, crioterapia. Entonces, efectos del calor sobre el organismo. ¿Qué es lo que va a provocar el calor? Pues bueno, el calor lo que me va a provocar es un aumento del riego sanguíneo, es decir, una vasodilatación. La sangre de por sí tiene elementos antiinflamatorios, tiene macrófagos, leucocitos que están corriendo constantemente por el torrente sanguíneo, y que en algún momento determinado, si existiera un golpe, una caída, un esguince, una fractura o cualquier lesión, ellos van a migrar hacia ese sector para poder actuar como mecanismo protector. Entonces, si en algún momento yo tengo algún tipo de lesión de tipo crónica, es decir, yo recibí un golpe hace algún tiempo atrás, hace 2 meses o 3 meses, y por ejemplo vamos a suponer que es un esguince de tobillo y yo tengo más de 2 o 3 meses de este tipo, con antecedentes de este tipo de lesión, lo que yo voy a hacer es colocar calor para que haya una mayor vasodilatación, es decir, hay un mayor riego sanguíneo en esta lesión, y todos los elementos de defensa de nuestro cuerpo, macrófagos, leucocitos y demás, puedan acudir hasta esta lesión y poder ayudarme a que esa lesión disminuya, ¿no? Y tiene un efecto tanto antiinflamatorio como analgésico. Antiinflamatorio sobre esta zona, porque si en algún momento determinado existe algún germen, pues si yo aplico calor, a mayor vasodilatación, los leucocitos llegan y pueden favorecer a la eliminación o a neutralizar este tipo de agentes, ¿no? Y el analgésico, porque el calor aplicado localmente disminuye la sensibilidad, obviamente, del dolor. Ahora, contrarrestando la parte de esta terapia está el frío, que es lo que normalmente nosotros siempre nos aplicamos cuando hay algún tipo de golpe o algún tipo de dolor. Primero, porque el frío va a ser lo contrario del calor. Recuerden, el calor me vasodilata y el frío me hace totalmente lo contrario, me vasoconstribuye. Entonces, al haber menor riego sanguíneo, obviamente va a haber menor pérdida de esa temperatura, es decir, ya no está caliente, va a estar un poco más fría, la zona más pálida, incluso tiene un factor analgésico,
porque aquellos impulsos nerviosos que están promovidos a través de los nervios lo va a retrasar o a alentecer. Por esa razón es que incluso tiene algún efecto hasta analgésico, o se podría decir hasta sedante, cuando colocamos una cantidad de hielo o algo frío sobre esa parte. Entonces decíamos que es antiinflamatorio porque al disminuir el flujo sanguíneo, pues a nivel de esa zona disminuye también el proceso de inflamación iniciado por aquella lesión que se tuvo. Es anestésico porque disminuye el dolor al amortiguar la sensibilidad del tacto y el dolor, precisamente por lo que les decía de los impulsos nerviosos. Antihemorrágico también porque al disminuir el flujo sanguíneo, pues toda aquella hemorragia que pueda haber la disminuye. Y antitérmico, pues desciende la temperatura corporal precisamente a nivel de este tipo de lesiones. Ahora, ¿qué hablar? Importantísimo y recomendación fundamental con el frío es evitar aplicar el frío directamente a nivel de la piel, porque al igual que el calor, el frío también quema. Por eso es fundamental aplicarlo con un trapo o una toalla y colocar el hielo sobre esto y ahí sobre su piel. Nunca colocarlo con la piel directamente porque puede quemar. Entonces, cuando hay algún tipo de paciente con una lesión, una contusión, lo fundamental es aplicar hielo, obviamente en la fase aguda, ¿ok? Porque ese exudado, porque esa inflamación exudado me la va a disminuir, y no solamente la parte de la inflamación, sino también el propio dolor. Ahora, ¿cuánto tiempo yo tengo que aplicarme el frío? Pues aproximadamente de 15 a 20 minutos, no más. Si pasan más allá de eso, pues pudieran dar un efecto totalmente contrario. Ahora, cuando yo me aplico más de 20 minutos el frío, cuando tengo una lesión posiblemente aguda, ¿verdad? Cuando es una lesión crónica, cuando ya tengo mucho tiempo con este tipo de lesión. ¿Por qué razón? Porque al aplicar hielo a nivel de la superficie de la lesión, hago que disminuya el riego sanguíneo sobre la parte superficial y vaya hacia lo más profundo, haciendo que todos los elementos de protección y antiinflamación que tiene la sangre vaya y me ayude, y me ayude a desinflamar, ¿ok? Con la administración de medicamentos. Esto es algo que los licenciados, ustedes, en el proceder diario, siempre lo van a ver, y es algo que dependerá mucho de su actuación y su trabajo. Es una de las intervenciones de cuidado más frecuentes que se hace como profesional de enfermería y en el ámbito tanto de la comunidad y en la parte hospitalaria. Su eficiente y efectivo desempeño en este campo es de gran impacto en el mantenimiento de la salud y dependerá de si el paciente mejora o no, y la prevención de las enfermedades y la recuperación y el buen estado del paciente. Hay reglas de oro y de seguridad en la administración de medicamentos que ustedes siempre deben de tener. En este caso, en la medicación, rectificación del medicamento mediante los siguientes pasos. Por ejemplo, la tarjeta del fármaco, fundamental. La hoja de indicación médica. En el cartel de fármacos, es decir, registro de los medicamentos del paciente. Importantísimo. Y con la etiqueta del empaque del fármaco. Eso es fundamental. Siempre ver el fármaco, independientemente de que ustedes estén en un lugar donde el fármaco, ustedes sepan que están endovenosos, los otros intramusculares. Siempre ver el fármaco, por más que estén etiquetados en algún lugar, ustedes siempre revisen desde la fecha de caducidad, la vía de administración, los miligramos, ¿ok? Siempre fundamental. E indistintamente que ustedes vayan a aplicar un fármaco a algún paciente, siempre preguntar si tiene algún antecedente de alergia a ese tipo de fármaco o
algunos tipos de fármaco. La dosis es fundamental. En este caso, la dosificación no lo sacan ustedes. Ustedes hacen cumplir la dosificación que el médico les encomendó o que escribió en la historia clínica o que siempre recomendó. Entonces, el enfermero o la enfermera que va a administrar el medicamento debe verificar simultáneamente la dosificación. Lo otro es la vía correcta. Siempre verificar el método de administración del medicamento, si es intramuscular o IV o por alguna otra vía. Lo otro, fundamental, que a veces ocurre muchas veces en los hospitales, que no se administra la medicación en una hora correcta. Debe ser a la hora que está indicado. Si es cada 8, si es cada 12, si es cada 24 horas, hacerlo a la misma hora. Y tomar en cuenta la hora de la dosificación, ¿no? Única, el sostén, la máxima y la mínima. Paciente correcto, verificar el nombre del brazalete en el caso que estén hospitalizados, número de registro, número de cama, prescripción en el expediente clínico y corroborar el diagnóstico y evolución del paciente. Llamar siempre al paciente, esto es una recomendación fundamental, siempre al paciente se le llama por su nombre, no paciente de la cama 1, no paciente de la apendicitis, no paciente que está en tal lugar o es de tal lugar, no, siempre por su nombre.